Una viuda vive olvidada en una cabaña con sus 2 hijas, hasta que un día llega un granjero. Una viuda vive olvidada en una cabaña con sus 2 hijas, hasta que un día llega un granjero. El hombre traía en su camioneta Ford oxidada algo que cambiaría sus vidas para siempre. La escritura de propiedad que demostraba que esas tierras nunca fueron suyas. El corazón de Elena Morales dejó de latir por un segundo cuando vio el documento. 38 años viviendo en ese pedazo de monte, criando a sus hijas sola después de que Rodrigo muriera en el campo, y ahora este hombre de botas sucias le decía que todo había sido una mentira. Sus manos, ásperas por años de lavar ropa ajena en el río, temblaron mientras sostenía el papel amarillento. Las letras parecían bailar frente a sus ojos cansados. Pero antes de continuar con esta historia que va a partirte el alma y mostrarte que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas, si te gustan las historias sobre mujeres que luchan contra todo pronóstico y secretos que cambian destinos, déjame tu like ahora y suscríbete al canal. No vas a querer perderte cómo termina esto, te lo prometo. Retrocedemos 12 horas, a cuando el sol todavía no había salido sobre las montañas de la Sierra de Guanajuato. Elena se despertó como siempre a las 5 de la mañana, cuando el gallo de doña Petra rompía el silencio del amanecer. La cabaña de madera crujió bajo sus pies descalzos, las mismas tablas que había pisado durante casi 4 décadas. 18 metros cuadrados de espacio donde cabían toda su vida. 2 catres de hierro donde dormían sus hijas, Clara de 23 años y Sofía de 19, un fogón de leña que había construido Rodrigo antes de morir, y una mesa coja que sostenían con piedras. La cabaña olía a humo de ocote y café de olla. Elena encendió el fuego con movimientos automáticos, los mismos que repetía cada mañana desde hacía 3 décadas. Por la única ventana sin cristal entraba el aire frío de octubre, ese viento que bajaba de la sierra y se colaba entre las rendijas de la madera. Afuera, el terreno se extendía por 2 hectáreas de tierra roja y seca, donde crecían nopales salvajes y algunos mezquites que daban sombra en verano. «Mamá, ya no tenemos café», dijo Clara desde su catre, envuelta en un zarape descolorido que había sido de su abuela. Era la mayor, con el rostro delgado de Elena y los ojos oscuros de Rodrigo. Trabajaba limpiando casas en San Miguel de Allende, tomando el autobús a las 6 de la mañana y regresando a las 8 de la noche, ganando 300 pesos al día que apenas alcanzaban para la comida. Elena cerró los ojos. No tenía café. Tampoco tenía frijoles y el kilo de tortillas de ayer ya se había acabado. En su delantal guardaba 42 pesos con 50 centavos, lo que le habían pagado por lavar 5 cargas de ropa de la familia Villarreal, los dueños del rancho grande que estaba a 3 kilómetros por el camino de tierra. «Voy al pueblo temprano», mintió Elena, porque no quería que sus hijas supieran que iría a pedirle fiado a don Chuy, el de la tiendita, por 5ª vez en el mes. «Sofía, tú te quedas a cuidar las gallinas. Anoche oí coyotes cerca». Sofía asintió desde su catre. Era más callada que Clara, más soñadora. Tenía un cuaderno donde escribía poemas que nunca le enseñaba a nadie, versos sobre montañas y libertad que componía mirando el horizonte desde la puerta de la cabaña. Había dejado la secundaria a los 15 años para ayudar en casa, cuando la costura de prendas para una maquiladora de León no alcanzaba ni para los medicamentos que Elena necesitaba para su diabetes. El camino al pueblo era de 4 kilómetros a pie. Elena lo había recorrido miles de veces, conocía cada piedra, cada curva,
cada árbol seco que marcaba el paso de las estaciones. A los 22 años había llegado a ese lugar con Rodrigo, recién casados y llenos de promesas. Él le había dicho que un amigo de su padre les había prestado esa tierra, que podrían construir algo propio, que sus hijos crecerían libres bajo el cielo abierto. Rodrigo murió 16 años después, cuando Clara tenía 7 y Sofía 3. Un caballo lo pateó en el pecho mientras trabajaba en el rancho Villarreal. Elena lo había encontrado tirado junto al establo, tosiendo sangre, incapaz de respirar. Había muerto en sus brazos antes de que llegara la ayuda, susurrándole algo que ella nunca pudo entender, algo sobre papeles y una promesa. Desde entonces, Elena había criado sola a sus hijas, lavando, cosiendo, limpiando lo que fuera necesario. Los Villarreal le daban trabajo por lástima. Las familias del pueblo la contrataban porque cobraba menos que las demás. Nadie les cobraba renta por la cabaña porque todos asumían que la tierra era suya, que Rodrigo se la había ganado trabajando o que alguien se la había regalado por caridad. Pero nadie preguntaba demasiado. Los pobres en el campo son invisibles hasta que estorban. Elena llegó al pueblo a las 7:30. San Juan de la Sierra era uno de esos lugares que parecen congelados en el tiempo. Una plaza con su kiosco descascarado, una iglesia de cantera amarilla, 3 calles empedradas y el olor omnipresente a tortillas recién hechas. Don Chuy abría su tienda a las 7 y ya había otras mujeres comprando lo del día. «Buenos días, doña Elena», saludó don Chuy con esa cordialidad forzada que se usa con quien debe dinero. Era un hombre gordo, de 60 años, con bigote canoso y manos manchadas de mugre. Su tienda vendía de todo, desde Coca-Colas de vidrio hasta sacos de cemento, desde velas hasta cerveza Corona. «¿Qué se le ofrece?» «1 kilo de frijol y 1 de tortillas, don Chuy, y si puede ser, 1/4 de café». Don Chuy anotó en su libreta. «Lleva 400 pesos de deuda, doña Elena. No puedo seguir fiándole si no me abona algo». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «La semana que entra le pago, don Chuy. Se lo juro por mis hijas. Clara cobra el viernes». «Eso mismo me dijo hace 15 días». Don Chuy negó con la cabeza, pero igualmente empezó a poner las cosas en una bolsa de plástico. «Está bien, pero es la última vez, y cuando pague necesito que traiga a Clara para hablar de algo». Elena no preguntó qué, no quería saber. Tomó la bolsa, murmuró un gracias que le ardió en la garganta y salió de la tienda con la cabeza agachada. En la plaza, algunas mujeres la miraron de reojo, esas miradas que juzgan sin palabras. Todo el pueblo sabía que la viuda Morales vivía de favores y deudas. Pero lo que Elena no sabía era que esa mañana, mientras ella caminaba de vuelta a su cabaña con su bolsa de vergüenza, un hombre estaba preguntando por ella en el ayuntamiento, un hombre que traía documentos, un hombre llamado Julio Rentería. Julio Rentería tenía 52 años y la piel quemada por el sol de trabajar 30 años en el campo ajeno. Era alto, delgado, con manos grandes y callosas y una manera de hablar pausada que le daba a cada palabra el peso de una promesa. Había nacido en Jalisco, pero se había movido por todo Guanajuato trabajando de peón, de capataz, de lo que fuera necesario para sobrevivir. Lo acompañaba su hijo Diego, de 28 años, un muchacho con estudios truncos de agronomía que había tenido que dejar la universidad cuando su madre murió de cáncer hace 3 años. Diego llevaba una carpeta manila llena de papeles que habían tardado 2 años en conseguir. Actas notariales, escrituras antiguas,
Testimonios certificados. ¿Elena Morales?, preguntó Julio al secretario del ayuntamiento, un hombre joven con lentes que parecía aburrido hasta de su propia existencia. Necesito saber dónde vive. ¿Para qué la busca? El secretario ni siquiera levantó la vista de su celular. Asuntos de propiedad. Julio puso la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco que hizo que el secretario finalmente lo mirara. Asuntos legales. El secretario hojeó algunos documentos, sus ojos se agrandaron detrás de los lentes. ¿Esto es real? Tan real como usted y yo. Doña Elena vive en la cabaña del cerro, camino al rancho Villarreal. Pero, señor Rentería, esto va a ser complicado. Todo en esta vida es complicado, respondió Julio. Lo fácil no vale la pena. Cuando Julio y Diego llegaron a la cabaña en su camioneta Ford F-150 del 98, oxidada pero funcional, Elena estaba desplumando una gallina. Era la última que les quedaba, pero Clara llegaría esa noche hambrienta después de 14 horas de trabajo, y una madre hace lo que tiene que hacer. Sofía vio la camioneta primero. «Mamá, viene alguien». Elena se limpió las manos ensangrentadas en el delantal y salió a recibir a los extraños. El sol de mediodía caía vertical, haciendo brillar el capó oxidado de la camioneta. Julio bajó primero, con su sombrero de palma y sus botas de trabajo. Diego lo siguió con la carpeta. «¿Elena Morales?», preguntó Julio. «Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece?». Elena sintió un nudo en el estómago. Los extraños nunca traían buenas noticias. «Me llamo Julio Rentería. Este es mi hijo Diego. Venimos de Jalisco». Hizo una pausa, como si estuviera midiendo las palabras. «Necesito hablar con usted sobre esta tierra donde vive». Elena sintió que el mundo se inclinaba. «¿Qué pasa con la tierra?». Diego abrió la carpeta y sacó un documento amarillento, protegido en plástico. «Señora Morales, esta tierra, las 2 hectáreas donde está construida su cabaña, fueron compradas por mi abuelo, Sebastián Rentería, en 1962. Aquí está la escritura original, registrada en Celaya». Elena tomó el documento con manos temblorosas. Las letras eran antiguas, escritas a máquina en un papel que olía a años y polvo. Ahí estaba, negro sobre blanco. Sebastián Rentería compra a la familia Gutiérrez 2 hectáreas en el Cerro de San Juan de la Sierra por la cantidad de 5,000 pesos. Pero, mi esposo dijo que... Elena no pudo terminar la frase. Su mente era un torbellino de confusión. Rodrigo me dijo que un amigo de su padre nos había prestado esta tierra. Rodrigo Morales era trabajador de mi abuelo, explicó Julio con una suavidad que dolía más que la dureza. Mi abuelo le dijo que podía construir aquí temporalmente mientras conseguía algo propio. Pero Rodrigo nunca se movió, y cuando mi abuelo murió, nadie reclamó la tierra porque todos mis tíos se fueron a Estados Unidos. Yo me enteré hace 2 años, cuando estaba revisando papeles de herencia. Sofía se acercó a su madre. «¿Qué significa esto? ¿Mamá?». Elena no podía hablar. 38 años. Toda su vida adulta en esa tierra, criando a sus hijas, enterrando a su esposo junto al mezquite grande, regando con su sudor cada metro de ese suelo ingrato. Y ahora un extraño le decía que nunca había sido suyo. «Necesitan irse», dijo Diego. Su voz era más dura que la de su padre. «Tenemos planes para esta tierra. Vamos a sembrar aguacate, hay compradores en Querétaro interesados». «Diego», advirtió Julio, pero su hijo lo ignoró. «Le damos 30 días para desalojar. Es más de lo que la ley obliga». Elena sintió que sus piernas cedían. Sofía la sostuvo, pero la muchacha también estaba llorando.
¿A dónde vamos a ir? No tenemos nada, señor. Esta cabaña es todo lo que tenemos. Julio miró la cabaña de madera, las gallinas en el corral improvisado, las dos mujeres abrazadas frente a él. Algo se movió en su pecho, algo incómodo y doloroso. Mire, señora Elena, yo no quiero hacerle daño, pero esta tierra es legalmente mía. Mi abuelo la compró, yo heredé. Necesito trabajarla para mantener a mi hijo, para pagar las deudas que dejó la enfermedad de mi esposa. Y nosotras necesitamos un lugar donde vivir, respondió Elena, y por primera vez en años su voz no tembló, no suplicó. Fue firme, clara, nacida desde un lugar profundo donde ya no quedaba espacio para más humillación. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me tire con mis hijas al río? ¿Que duerma en la calle del pueblo para que todos se burlen de la viuda loca que perdió hasta el techo? El silencio que siguió fue denso, cargado de injusticias acumuladas durante generaciones. Los pobres contra los pobres, todos peleando por las migajas mientras los ricos del rancho Villarreal veían desde sus mansiones de cantera. 30 días, repitió Diego. Es todo. Julio y su hijo subieron a la camioneta y se fueron, dejando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Elena se quedó parada en el mismo lugar, sosteniendo el documento que destrozaba su vida. Sofía lloraba en silencio, pero Elena ya no tenía lágrimas. Había llorado todo lo que podía llorar cuando Rodrigo murió. Esto era diferente. Esto era rabia. Cuando Clara llegó esa noche, exhausta y con los pies hinchados de estar de pie todo el día, encontró a su madre sentada junto al fogón apagado, mirando el fuego que no estaba. «Mamá, ¿qué pasó?». Elena le contó todo. Clara escuchó en silencio, su rostro transformándose de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la furia. «No pueden hacer esto», dijo. «Clara, tiene que haber algo, alguna ley, algún derecho». «Los pobres no tienen derechos», respondió Elena. «Los pobres tienen lo que los demás no quieren». Pero Sofía, la callada, la soñadora, se levantó de su catre con los ojos brillando de una manera que Elena nunca había visto. «Papá me dijo algo antes de morir. Yo tenía 3 años, pero lo recuerdo. Me dijo que guardara algo para mamá, algo importante». «¿Qué cosa?», preguntó Elena. «No lo sé, pero me dijo que estaba en el mezquite, en el lugar donde nos sentábamos a ver las estrellas. El mezquite era viejo, tan viejo como la memoria de ese lugar. Rodrigo había tallado sus iniciales en el tronco cuando eran jóvenes, R+E, dentro de un corazón imperfecto. Elena había llevado flores a ese árbol cada aniversario durante 16 años, hablándole a su esposo muerto sobre sus hijas, sobre las dificultades, sobre la vida que seguía sin él. Las 3 mujeres salieron con una linterna. La noche era negra, sin luna, solo estrellas como puntos de luz en un lienzo infinito. El mezquite se erguía solitario a 20 metros de la cabaña, sus ramas retorcidas dibujando sombras fantasmagóricas. Clara alumbró mientras Sofía buscaba. Sus dedos recorrieron la corteza áspera hasta que sintió algo diferente, una hendidura que no era natural. Metió los dedos y sacó una bolsa de plástico amarrada con alambre, protegida dentro de una cavidad del árbol. Dentro había un sobre. Dentro del sobre un documento. Elena lo leyó a la luz temblorosa de la linterna, y su mundo cambió por segunda vez en el mismo día. Era una carta de Sebastián Rentería, el abuelo de Julio, fechada 3 meses antes de su muerte. Una carta notariada, con sellos oficiales, dirigida a quien corresponda. En ella, Sebastián reconocía que Rodrigo Morales había trabajado para él durante 15 años,
que le había salvado la vida cuando un toro lo embistió en 1985, que le debía más de lo que podía pagar. La carta decía: dejo en posesión de Rodrigo Morales y su familia las 2 hectáreas del cerro de San Juan de la Sierra, como pago justo por años de lealtad y por haberme salvado la vida. Que esta tierra sea suya y de sus descendientes, libre de gravamen. Pero había algo más, un segundo papel, más pequeño, escrito con la letra temblorosa de Rodrigo. Un papel dirigido a Elena. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. El día que me pateó el caballo, alcancé a oír a don Sebastián hablando con su hijo mayor, el que se fue a Texas. Le decía que nunca registrara esta carta, que la familia Rentería iba a necesitar estas tierras. Yo traté de hablar con don Sebastián antes de que muriera, pero no me dejaron verlo en el hospital. Guarda esta carta. Algún día la necesitarás. Perdóname por no haber sido más fuerte, perdóname por dejarte sola. Cuida a nuestras hijas. Te amo, Rodrigo. Elena leyó la carta 3 veces, las palabras nadando en sus lágrimas. Rodrigo había sabido que vendrían por la tierra, que su palabra no valdría nada sin papeles, y había guardado la única arma que podría protegerlas. ¿Qué hacemos, mamá?, preguntó Clara. Elena dobló los papeles y los guardó contra su pecho. Mañana vamos al pueblo. Vamos a hablar con un abogado. No tenemos dinero para abogados, dijo Sofía. Entonces buscaremos uno que nos escuche. Elena miró a sus hijas y en sus ojos había algo nuevo, algo que había estado dormido durante 16 años de supervivencia. Su padre nos dejó esto por una razón. No vamos a deshonrar su memoria rindiéndonos sin pelear. La mañana siguiente, Elena se puso su único vestido bueno, el que guardaba para las bodas y los funerales. Era azul marino, pasado de moda pero limpio, planchado con cuidado. Clara se puso su uniforme de trabajo, Sofía su blusa menos remendada. Las 3 caminaron al pueblo con la frente en alto, llevando en una carpeta de cartón los documentos que cambiarían todo. El licenciado Ramírez tenía su despacho en la 2ª planta de un edificio descolorido frente a la plaza. Era un hombre de 40 años con barriga de escritorio y lentes de lectura colgando de una cadena. Atendía principalmente divorcios y testamentos, cobrando poco porque en San Juan de la Sierra nadie tenía mucho. Señora Morales, dijo después de leer los documentos 2 veces, limpiándose los lentes como si no pudiera creer lo que veía. Esto es extraordinario. ¿Nos sirve?, preguntó Elena, las manos apretadas en su regazo. Más que servirles, esto invalida completamente el reclamo de los Rentería. El licenciado Ramírez se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Esta carta de don Sebastián es una donación en vida, notariada y con testigos. El problema es que nunca se registró en el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Clara se inclinó hacia adelante. Probablemente porque los herederos de don Sebastián no quisieron perder la propiedad. Las familias ricas hacen eso, mantienen los papeles sin registrar hasta que conviene. El licenciado tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Pero tenemos 2 testigos según el documento, y uno de ellos todavía vive, don Fermín Vega. Elena conocía a don Fermín. Todo el pueblo lo conocía. Tenía 84 años y pasaba los días sentado en la plaza, alimentando palomas y contando historias que nadie creía. Había sido capataz del rancho de Sebastián Rentería durante 30 años. Pero, señora, continuó el licenciado, su tono cambiando a uno más serio, esto va a ser una batalla legal. Los Rentería tienen dinero,
Pueden contratar abogados caros de Celaya o León. Yo puedo llevar su caso, pero necesito ser honesto. Va a tomar meses, quizás años. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Elena, aunque sabía que no importaba la respuesta. No tenía dinero de ninguna manera. Para usted, nada hasta que ganemos. Me quedo con el 20% si ganamos, y si perdemos, pues perdemos los dos. El licenciado Ramírez sonrió por primera vez. Tengo familia en el campo, señora Morales. Sé lo que es que te quiten lo poco que tienes. Además, hace tiempo que no tengo un caso que valga la pena. Elena sintió algo aflojarse en su pecho. ¿De verdad nos va a ayudar? Vamos a hacer más que eso. Vamos a ganar. La noticia de que Elena Morales había demandado a los Rentería se esparció por San Juan de la Sierra como fuego en pasto seco. En el pueblo pequeño, los chismes viajan más rápido que las verdades, y para el tercer día todo el mundo tenía una opinión. Esa viuda loca cree que va a ganarle a gente con dinero, decía doña Petra en la tienda de don Chuy. Se va a quedar sin nada y además va a deber el juicio. Yo digo que tiene razón, opinaba el carnicero. Si don Sebastián le dejó eso, es de ella. Los ricos siempre quieren quedarse con todo. Los Rentería no son ricos, corregía alguien más. Julio trabajó toda su vida de peón. Apenas si puede pagar su camioneta. Pero la división más profunda no estaba en el pueblo, sino en la familia Rentería. Cuando Julio recibió la notificación de la demanda, se quedó mirando el papel durante 5 minutos sin decir palabra. Diego, su hijo, explotó. «Es una estafa. Esa carta es falsa. El abuelo nunca haría eso». Diego caminaba de un lado a otro de la pequeña casa que rentaban en las afueras de San Juan, una casa de 2 habitaciones que costaba 2.500 pesos al mes y consumía la mitad del sueldo que ganaban trabajando en ranchos ajenos. «No es falsa», dijo Julio en voz baja. «Yo conozco la letra de síntesis, mi abuelo. Esa carta es real». «¿Y qué si es real? Nunca la registró. Legalmente no vale». «Diego, cálmate». Julio sirvió 2 tazas de café de la olla que había estado hirviendo toda la tarde. «Siéntate. Necesitamos hablar de algo». Diego se dejó caer en una silla, su rostro rojo de furia y frustración. Había dejado sus sueños de ser agrónomo para cuidar a su madre enferma. Había visto morir sus planes de tener una familia propia mientras trabajaba 18 horas al día. Esa tierra era su última esperanza de construir algo, de tener un futuro que no fuera romperse la espalda en el campo ajeno hasta morir como su abuelo. «Tu abuelo me contó algo antes de morir», comenzó Julio. «Algo que nunca te dije porque eras muy joven. Me dijo que le debía la vida a Rodrigo Morales». «Ya sé esa historia. Un toro lo embistió y Rodrigo lo salvó». «¿Y qué?». «Lo que no sabías es que ese toro mató a otro hombre ese mismo día, un peón llamado Gustavo que tenía 4 hijos». Julio sorbió su café, mirando a un punto fijo en la pared. «Tu abuelo nunca pudo olvidar eso. Me decía que debería haber sido él quien muriera, no Gustavo, que Rodrigo le dio años que no merecía». «Papá, no podemos regalar nuestra única oportunidad por culpa y sentimentalismo». «No es culpa, Diego, es deuda». Julio finalmente miró a su hijo. «Esa tierra moralmente no es nuestra. Nunca lo fue. Mi abuelo quiso dársela a Rodrigo, pero mis tíos le presionaron para que no la registrara. Yo lo sé porque encontré cartas donde discutían sobre esto. Tu tío Ramón especialmente, el que está en Texas ganando dólares, le decía que era una estupidez regalar tierra a un peón. Entonces fue decisión del abuelo no registrarla. Fue debilidad, fue miedo a sus propios hijos».
Julio se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Yo no voy a ser como mis tíos, Diego. No voy a arrebatarle a una viuda y sus hijas lo único que tienen porque es legalmente mío. Eso no es ser hombre, eso es ser hijo de perra. ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos siendo peones toda la vida? ¿Yo nunca voy a tener nada propio? La voz de Diego se quebró y Julio vio en los ojos de su hijo el mismo dolor que él había cargado durante años. El dolor de trabajar duro y nunca tener nada, de ver cómo otros con menos esfuerzo tenían más suerte. Vamos a tener algo propio, hijo, pero no así, no quitándole a quien tiene menos que nosotros. El juicio comenzó 3 meses después en el juzgado de Celaya. Elena nunca había estado en un juzgado. Las paredes de cantera gris, los pasillos con olor a papel viejo y desesperanza, los abogados con sus trajes oscuros, caminando apurados. Todo le parecía diseñado para que gente como ella se sintiera pequeña, fuera de lugar. El licenciado Ramírez la había preparado, le había explicado que la jueza era la licenciada Mónica Estrada, una mujer de 50 años conocida por ser justa pero estricta, que no había que mentir, que había que responder solo lo que preguntaran, que no había que emocionarse aunque doliera. La sala estaba casi vacía. Solo estaban Elena, Clara y Sofía de un lado, Julio y Diego del otro, los abogados, la jueza y un secretario que tecleaba en una computadora vieja. No había drama, no había público. Solo vidas rotas esperando que alguien decidiera quién tenía derecho a un pedazo de tierra que no alcanzaba ni para mantener a una familia. El abogado de los Rentería era un hombre de León, 50 años, traje caro y una forma de hablar que dejaba claro que consideraba todo aquello una pérdida de tiempo. Se llamaba licenciado Campos y cobraba 3,000 pesos la hora. Su señoría, comenzó el licenciado Campos, este caso es simple. Mi cliente tiene la escritura registrada de un terreno comprado legalmente por su abuelo en 1962. La familia Morales presenta una carta que, aunque pudiera ser auténtica, nunca fue registrada en el registro público de la propiedad. La ley es clara. Sin registro, no hay transmisión de propiedad. El licenciado Ramírez se levantó con su traje gastado y sus zapatos que necesitaban una limpiada. Su señoría, la carta de don Sebastián Rentería es una donación en vida, firmada ante notario y con 2 testigos. La falta de registro no anula la intención ni el derecho moral de la donación. Además, mi cliente ha poseído esas tierras de buena fe durante 38 años, lo cual establece prescripción positiva. ¿Prescripción positiva? La jueza Estrada levantó la vista de los documentos. Explique. El Código Civil permite que quien posea un bien inmueble de manera pacífica, continua y pública durante más de 5 años adquiera la propiedad por prescripción. La señora Morales y su familia han vivido en esa tierra durante 38 años, a la vista de todo el pueblo, sin que nadie reclamara. Mi cliente no sabía que la tierra estaba ocupada, interrumpió el licenciado Campos. Vivía en Jalisco. No puede haber prescripción positiva si el verdadero dueño desconoce la posesión. La jueza tomó notas. ¿Tienen testigos? Sí, su señoría, respondió el licenciado Ramírez. Don Fermín Vega, quien firmó la carta original como testigo. Don Fermín Vega entró a la sala apoyándose en un bastón. 84 años que se notaban en cada paso, pero con la mente clara como agua de manantial. El secretario le tomó juramento
Y don Fermín se sentó en la silla de testigos con la dignidad de quien ha vivido demasiado para tener miedo. Don Fermín, comenzó el licenciado Ramírez, ¿usted conoció a continuar 32 Sebastián Rentería? Trabajé para él 30 años. Era mi patrón y mi amigo. La voz de don Fermín era rasposa pero firme. ¿Reconoce esta carta? El licenciado mostró el documento protegido en plástico. Don Fermín se puso sus lentes, esos de pasta gruesa que había usado desde que Elena tenía memoria. Leyó despacio, moviendo los labios. Sí, yo firmé esto. Estaba ahí cuando don Sebastián lo escribió. ¿Puede decirnos qué pasó ese día? Don Fermín se acomodó en la silla, buscando una posición más cómoda. Don Sebastián estaba enfermo. Era el 94, creo. Nos llamó a mí y a Rutilio Campos, que en paz descanse, al hospital. Nos dijo que quería dejarle la tierra del cerro a Rodrigo Morales, que se la había ganado, que le debía la vida y que era lo menos que podía hacer. ¿Y por qué nunca se registró? Los hijos de don Sebastián, todos menos Julio, que era joven todavía, le dijeron que era una locura, que por qué iba a regalarle tierra a un peón. Don Sebastián les dijo que lo iba a hacer de todas formas, pero estaba muy enfermo. Murió 2 semanas después. Supongo que los hijos escondieron el papel. Objeción, gritó el licenciado Campos. El testigo está especulando. Sostenida. Don Fermín solo diga lo que vio, no lo que supone. Vi que don Sebastián firmó ese papel frente a un notario. Vi que nos pidió a Rutilio y a mí que firmáramos como testigos. Vi que le entregó una copia a Rodrigo y le dijo que la guardara bien. Eso vi. ¿Y por qué no dijo nada durante todos estos años? Don Fermín miró a Elena, y en sus ojos había algo parecido a vergüenza. Porque soy un cobarde, licenciado, porque cuando don Sebastián murió y los hijos se hicieron cargo del rancho, yo necesitaba mi trabajo. Tenía 8 bocas que alimentar. Si hablaba, me corrían, así que me callé. Se volvió hacia la jueza. Pero ya no trabajo para nadie, ya crié a mis hijos, y no voy a morirme sin decir la verdad. Don Sebastián quería que esa tierra fuera de Rodrigo Morales. Punto. El silencio que siguió fue pesado. La jueza escribió algo en su libreta. ¿El señor Rentería quiere interrogar al testigo? El licenciado Campos se levantó. Don Fermín, usted dice que vio la carta en el 94. ¿Por qué la señora Morales no la presentó antes? ¿Por qué esperó hasta ahora? No lo sé, no soy Elena Morales. ¿Es posible que la carta sea una falsificación reciente, que alguien la haya fabricado? No, señor. Esa es la letra de don Sebastián. Yo leí suficientes de sus documentos como para reconocerla con los ojos cerrados. El licenciado Campos intentó algunas preguntas más, pero don Fermín no se dejó confundir. Había estado ahí, había visto todo, y ya no tenía nada que perder diciendo la verdad. Cuando llamaron a Elena al estrado, sintió que las piernas no le respondían. Clara la tomó de la mano. Tú puedes, mamá. Elena caminó hasta la silla de testigos, levantó la mano derecha, juró decir la verdad. La jueza la miraba con una expresión neutral que no revelaba nada. Señora Morales, comenzó el licenciado Ramírez, ¿cuándo descubrió esta carta? Hace 3 meses, cuando el señor Rentería vino a decirnos que teníamos que irnos. Mi hija recordó que su padre le había dicho que guardara algo importante. Lo encontramos escondido en un árbol. ¿Por qué cree que su esposo no registró la carta? Rodrigo apenas sabía leer, licenciado. No sabía de leyes ni de registros. Don Sebastián le dijo que esa carta era suficiente y Rodrigo le creyó. Era un hombre de palabra.
pensó que todos lo eran. ¿Ustedes pagaron alguna vez renta por esa tierra? No, señor. Nadie nunca nos cobró nada. ¿Alguien les dijo alguna vez que tenían que irse? No hasta hace 3 meses. El licenciado Campos se levantó para contrainterrogar. Señora Morales, 38 años es mucho tiempo. ¿No le pareció extraño que nadie viniera a cobrarles renta o a reclamar la tierra? Pensé que era nuestra, licenciado. Mi esposo me... ¿Lo dijo? ¿Por qué iba a dudar de él? Pero usted nunca pagó impuestos prediales, ¿cierto? No sabía que tenía que hacerlo. Nadie me lo dijo. ¿Tiene la señora Morales alguna otra propiedad? No, señor, solo esa cabaña. ¿Algún ingreso fijo? Lavo ropa. Mis hijas trabajan limpiando casas. Así que ustedes son pobres. El licenciado Ramírez se levantó. Objeción. Irrelevante. Estoy estableciendo que mi cliente también es pobre, su señoría. Julio Rentería no es un rico tratando de abusar de una viuda. Es un trabajador que heredó una tierra y necesita trabajarla para sobrevivir. Permito la pregunta, dijo la jueza. Sí, respondió Elena, la voz firme. Somos pobres, pero eso no significa que no tengamos derechos. El juicio se extendió durante 2 audiencias más. Presentaron documentos, peritajes de la carta, testimonios del notario que había certificado la donación original. El licenciado Campos argumentó que la carta, aunque auténtica, nunca había surtido efectos legales sin el registro. El licenciado Ramírez argumentó que la posesión de buena fe durante décadas establecía un derecho adquirido. Mientras tanto, la vida continuaba. Elena seguía lavando ropa en el río, Clara limpiando casas, Sofía cuidando las gallinas que ya no eran suficientes para alimentarlas. En el pueblo, las apuestas estaban divididas. Unos decían que Elena ganaría por lástima, otros que los Rentería ganarían por ley. Pero algo estaba cambiando en Julio. Cada vez que veía a Elena en el pueblo, caminando con su canasta de ropa o comprando lo mínimo en la tienda de Don Chuy, sentía un peso en el pecho. Su padre le había enseñado que un hombre se mide no por lo que tiene, sino por lo que hace con lo que tiene. Y aquí estaba él, peleando en tribunales contra una mujer que no tenía nada, excepto una cabaña de madera y 2 hijas que la miraban como si fuera la persona más fuerte del mundo. Una tarde, 2 semanas antes de la sentencia, Julio se encontró con Clara en el autobús que iba a San Miguel de Allende. Ella iba a trabajar, él a buscar semillas para un trabajo temporal en un rancho. Se reconocieron, se miraron, y por un momento pareció que ninguno iba a hablar. Pero Clara rompió el silencio. ¿Por qué hace esto? Es mi tierra, respondió Julio, pero su voz carecía de convicción. Era de su abuelo. Él se la dio a mi padre. ¿Por qué eso no cuenta? Porque la ley, al diablo con la ley. Clara lo miró directo a los ojos y Julio vio en ella algo que lo sorprendió. No odio, sino dolor. La ley dice muchas cosas. Dice que los ricos pueden tener 100 hectáreas sin trabajarlas mientras nosotros no podemos tener ni 2. La ley dice que mi madre tiene que mendigar por comida mientras los Villarreal tiran carne que no vendieron. Su abuelo sabía que la ley no es lo mismo que la justicia. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que le regale la tierra? ¿Que siga trabajando de peón hasta que me muera para que ustedes tengan una cabaña? Quiero que sea el hombre que su abuelo fue, el hombre que supo reconocer una deuda y pagarla, pero supongo que eso es mucho pedir. Clara se bajó en la siguiente parada, 2 kilómetros antes de su destino, solo para no estar más cerca de Julio. Él se quedó en el autobús,
pero las palabras de Clara lo siguieron como fantasmas durante todo el trayecto. Esa noche, Julio no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y fue a su camioneta. Condujo hasta la cabaña de Elena, aunque no sabía por qué. Se quedó ahí sentado, con el motor apagado, mirando la construcción de madera iluminada por la luna. Vio a Elena salir a tirar agua, moviéndose con esa economía de movimientos que tienen las personas que nunca han conocido el descanso. Ella lo vio. Durante un largo momento se miraron a través de la distancia, dos personas pobres atrapadas en una batalla que ninguno había pedido, que ninguno podía ganar completamente porque el verdadero enemigo no estaba ahí sino arriba, en las grandes mansiones y los despachos de gobierno donde se decidía el destino de gente como ellos. Julio arrancó la camioneta y se fue. Pero algo había cambiado. El día de la sentencia, la sala estaba llena. No solo estaban las partes involucradas, sino media docena de personas del pueblo que habían venido a ver el final de la historia. Don Fermín estaba ahí, doña Petra. Incluso don Chuy había cerrado su tienda para asistir. La jueza Estrada entró puntual a las 10 de la mañana. He revisado exhaustivamente todos los documentos, testimonios y argumentos presentados en este caso. Esta es mi resolución. Elena tomó la mano de Clara. Sofía cerró los ojos. Al otro lado, Julio mantenía la vista fija en la jueza. Diego apretaba los puños. La carta presentada por la señora Morales es auténtica. Esto ha sido verificado por peritajes caligráficos y el testimonio del notario que certificó el documento original. Don Sebastián Rentería efectivamente expresó su voluntad de donar esas tierras a Rodrigo Morales. El licenciado Campos se acomodó en su silla, preparándose para la parte del sin embargo que sabía venía. Sin embargo, continuó la jueza, y Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La donación nunca fue registrada en el registro público de la propiedad, lo cual es un requisito legal para la transmisión de la propiedad inmueble. Pero la jueza levantó la mano antes de que el licenciado Campos sonriera. La señora Morales y su familia han poseído esas tierras de manera pacífica, continua, pública y de buena fe durante 38 años. Esto cumple ampliamente con los requisitos de prescripción adquisitiva establecidos en el Código Civil. Elena dejó de respirar. Además, el señor Julio Rentería vivió en Jalisco durante la mayor parte de ese tiempo y no puede demostrar que hizo ningún intento de reclamar o verificar el estado de esas tierras durante más de 3 décadas. La posesión de la familia Morales fue notoria en todo el pueblo, sin que nadie la disputara. La jueza miró directamente a Elena. Por lo tanto, resuelvo a favor de la señora Elena Morales. Se declara que ella y sus hijas son las propietarias legítimas de las 2 hectáreas en cuestión por prescripción positiva. El señor Rentería deberá abstenerse de realizar cualquier acto de molestia contra la familia Morales y deberá pagar las costas del juicio. El martillo cayó, y con él se resolvieron 38 años de incertidumbre. Elena rompió a llorar, no de alegría inmediata, sino de alivio profundo, del tipo que viene cuando un peso que has cargado por tanto tiempo finalmente te es quitado. Clara la abrazó, Sofía las abrazó a las 2, y ahí en medio de una sala de juzgado gris se permitieron ser vulnerables por primera vez en meses. Al otro lado de la sala, Diego se levantó furioso y salió dando un portazo. Julio se quedó sentado, mirando sus manos callosas, esas manos que habían trabajado toda la vida sin nunca poseer nada.
El licenciado Campos le daba palmadas en el hombro, diciéndole que podían apelar, que no todo estaba perdido, pero Julio no escuchaba. Cuando finalmente se levantó para irse, se cruzó con Elena en la puerta. Ella se detuvo. No sabía qué decir. Julio tampoco. Durante un momento largo se miraron, dos sobrevivientes de un sistema que los había puesto a pelear como perros por migajas. «Lo siento», dijo Julio finalmente, no por haber peleado por lo que pensé que era mío, sino por haber tardado tanto en ver que ambos somos víctimas de algo más grande. Elena asintió. Su abuelo era un buen hombre. Lo era. Y usted también es buena persona, señora Morales. Espero que esa tierra les dé lo que necesitan. Julio se fue, y Elena no lo volvió a ver durante meses. La noticia de la sentencia se esparció por San Juan de la Sierra como tormenta. Las reacciones fueron mixtas. Los pobres del pueblo sintieron una victoria que no era completamente suya, pero que se sentía como si lo fuera. Los ricos, especialmente los del Rancho Villarreal, fruncieron el ceño ante este precedente peligroso donde los pobres podían reclamar tierras basándose en años de posesión. Don Chuy le perdonó la deuda a Elena. 400 pesos no es nada comparado con lo que has ganado, le dijo con una sonrisa que era más genuina que las anteriores. Otras personas en el pueblo empezaron a tratar a Elena diferente, con más respeto, aunque Elena no había cambiado en nada, excepto en que ahora tenía papeles que demostraban lo que siempre había sabido, que esa tierra era suya. Pero la victoria legal no resolvió todo. No, Cabaña seguía siendo de madera vieja, las gallinas seguían sin poner suficientes huevos, y Clara todavía tenía que tomar el autobús cada mañana a San Miguel de Allende para limpiar casas de extranjeros que pagaban 3 veces su salario mensual por una cena. Una tarde, 6 meses después de la sentencia, mientras Elena estaba regando los nopales que habían empezado a cultivar para vender en el mercado, vio una camioneta subiendo por el camino de tierra. Su corazón se aceleró por un momento, pensando que Julio venía a causar problemas. Pero, cuando la camioneta se detuvo, vio que no traía a Julio solo, sino también a Diego y a otras 3 personas que Elena no conocía. Julio bajó de la camioneta con las manos en alto, en un gesto de paz. «Señora Elena, ¿podemos hablar?» Elena dejó la cubeta de agua y caminó hacia ellos. Clara y Sofía salieron de la cabaña alertas. «¿Qué quiere, señor Rentería? Quiero proponerle algo». Julio se quitó el sombrero, un gesto de respeto. «Después de la sentencia, Diego y yo hemos estado trabajando duro. Conseguimos un crédito pequeño del gobierno para agricultores y tenemos una idea». Señaló a las 3 personas que venían con él. Ellos son técnicos de la Secretaría de Agricultura. Han estado estudiando esta zona. Dicen que estas tierras, su parcela y las 10 hectáreas que yo compré al otro lado del arroyo podrían ser perfectas para cultivo de nopal y tuna. «Ya sé eso», dijo Elena. «Por eso estoy regando». «Lo sé, pero lo que nosotros proponemos es más grande. Una cooperativa. Usted pone sus 2 hectáreas, yo pongo mis 10. Trabajamos juntos, compartimos recursos, equipo, conocimiento. Los técnicos nos ayudan con el proceso y dividimos las ganancias proporcionalmente según la tierra que cada uno aporta». Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué querría trabajar conmigo después de todo? Diego fue quien respondió. Su voz había perdido la dureza que tenía en el juicio. «Porque mi padre me hizo ver algo. Hemos estado peleando entre nosotros, los que no tenemos nada contra los que tienen poquito menos. Mientras tanto,
Los Villarreal tienen 200 hectáreas que ni siquiera trabajan, solo las tienen ahí para presumir. Si nosotros, la gente trabajadora, no nos unimos, siempre vamos a estar así. Además, agregó Julio, Diego es agrónomo, o casi. Sabe de tierras, de cultivos, y sus hijas, especialmente Clara, tienen educación suficiente para manejar la parte administrativa. Juntos podríamos hacer algo real. Elena miró a sus hijas. Clara se encogió de hombros. Mamá, no perdemos nada escuchando. Los técnicos extendieron mapas sobre el capó de la camioneta. Explicaron sobre sistemas de riego por goteo, sobre mercados en Querétaro y León que pagaban buen precio por tuna orgánica, sobre subsidios gubernamentales para pequeños productores. Hablaron de números que a Elena le parecían fantasías, ganancias de 50, 60,000 pesos por temporada si todo salía bien. ¿Y si sale mal? Preguntó Sofía. La práctica. Si sale mal, perdemos todos, admitió Julio. Pero si no intentamos, ya perdimos de todas formas. Elena pensó en Rodrigo, pensó en lo que él diría. Probablemente le diría que desconfiara, que los Renterías solo querían aprovecharse. Pero también recordó algo que Rodrigo siempre decía. El trabajo solo vale la pena si construyes algo que te sobrevive. Está bien, dijo Elena finalmente, pero con condiciones. Primero, todo se escribe y se firma ante notario. Segundo, mis hijas tienen que estar involucradas en cada decisión. Y tercero, a la primera mentira, a la primera trampa, se acaba todo. Me parece justo, dijo Julio, extendiendo su mano. Elena la estrechó. Era áspera, callosa, exactamente como la suya. Manos de trabajador. Los siguientes meses fueron los más duros que Elena había vivido desde que Rodrigo murió. Trabajar la tierra no era nuevo para ella, pero hacerlo a esta escala, con planes y técnicos y cronogramas, era completamente diferente. Julio y Diego traían equipo prestado, Elena y sus hijas ponían las horas de trabajo. Limpiaron la tierra de piedras, instalaron el sistema de riego con tubos de plástico que les consiguieron con descuento, plantaron 1,500 nopales en formación precisa. Clara, que había abandonado la limpieza de casas, llevaba las cuentas. Descubrió que tenía talento para los números, para estirar cada peso hasta que gritara. Sofía, la callada, resultó tener un don para las plantas. Las tocaba y crecían, las hablaba y florecían. Diego le enseñó sobre nutrientes del suelo, sobre plagas, sobre cómo leer el clima en las nubes. No todo fue fácil. Hubo discusiones sobre cómo distribuir el agua, sobre cuánto invertir en fertilizante, sobre si vender toda la cosecha o guardar semillas. Pero aprendieron algo fundamental, que cuando gente pobre se une y trabaja junta, puede lograr cosas que individualmente son imposibles. La primera cosecha llegó 14 meses después de plantar. No fue la fantasía de los técnicos, pero fue real. 2 toneladas de tuna de buena calidad que vendieron en Querétaro a un comprador que les pagó 7 pesos por kilo. 14,000 pesos que, después de pagar los costos y dividir las ganancias, le dieron a Elena y sus hijas 4,200 pesos. No era una fortuna. No era suficiente para dejar de trabajar, pero era algo que habían construido ellas mismas, con sus manos y su sudor. Para la tercera cosecha, 2 años después de la sentencia, ya habían refinado el proceso. Tenían compradores regulares, habían expandido a nopales para verdura además de tuna, y las ganancias eran consistentes. Elena pudo finalmente arreglar el techo de la cabaña. Clara ahorró suficiente para comprar una computadora usada y tomar clases en línea de contabilidad.
Sofía empezó a experimentar con productos derivados del nopal, mermeladas, dulces, cremas. Una tarde, mientras Elena y Julio descansaban bajo la sombra del mezquite después de un día de trabajo, Julio dijo algo que había estado guardando durante meses. «Sabe, señora Elena, mi abuelo estaría feliz de ver esto». «¿Por qué?» «Porque él siempre decía que la tierra es de quien la trabaja, no de quien tiene papeles. Y menos aquí, trabajándola juntos, pobres ayudando a pobres». Elena miró el campo donde los nopales crecían en filas ordenadas, sus pencas gruesas y verdes, las tunas empezando a madurar. Su abuelo era sabio, lástima que tardamos tanto en entenderlo. 3 años después de la sentencia, la cooperativa había crecido. Otros 2 pequeños productores se habían unido, aportando sus tierras y trabajo. En total manejaban 22 hectáreas y las ganancias eran suficientes para que las 7 familias involucradas vivieran con dignidad, no con lujo, pero tampoco con la desesperación constante que había definido sus vidas antes. La cabaña de Elena ya no era solo madera vieja. Habían añadido una habitación de bloc, instalado paneles solares baratos que compraron en León y hasta tenían un baño con tinaco. No era una mansión, nunca lo sería, pero era un hogar. Clara se había casado con un muchacho del pueblo, hijo de un carpintero, y estaba embarazada de su primer hijo. Sofía había empezado a vender sus productos de nopal en el mercado de San Miguel, donde los turistas pagaban precios ridículos por cosas artesanales. Estaba ahorrando para tomar un curso de nutrición en León. Diego, por su parte, había conocido a una maestra de la escuela primaria del pueblo. Se casaron en una ceremonia sencilla donde Elena y Julio fueron padrinos, un símbolo de la paz que habían construido juntos. Julio vivía ahora en una casa pequeña pero digna en el pueblo, había dejado de trabajar de peón para otros y se dedicaba completamente a la cooperativa. Tenía 55 años, pero se veía más joven, como si el trabajar para algo propio le hubiera devuelto años de vida. Una tarde de diciembre, el 5º aniversario de la sentencia, Elena organizó una comida en su casa. Invitó a Julio, a Diego y su esposa, a los otros miembros de la cooperativa, a don Fermín, que seguía vivo milagrosamente, al licenciado Ramírez, que nunca había cobrado su 20%, porque algunas victorias valen más que el dinero. Pusieron mesas bajo el mezquite, el mismo árbol donde Rodrigo había escondido la carta que cambió todo. Cocinaron barbacoa, hicieron arroz, prepararon tortillas a mano, las mujeres traían frijoles y salsas, los hombres cervezas y refrescos. Mientras comían, Clara levantó su vaso de refresco, no podía tomar alcohol por el embarazo, y propuso un brindis. Por mi padre Rodrigo, que nos enseñó que vale la pena pelear por lo que es justo, por don Sebastián, que supo que una deuda se paga aunque los papeles digan otra cosa, y por mi madre, la mujer más fuerte que conozco. Por Elena, dijeron todos, levantando sus vasos. Elena sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o desesperanza, sino de algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. Y por Julio, agregó Elena, sorprendiendo a todos, incluido el aludido, por tener el coraje de ver más allá de lo que le debían y construir algo nuevo. Julio asintió sin palabras, porque a veces el respeto es más elocuente que cualquier discurso. Después de comer, cuando el sol empezaba a bajar y el cielo se pintaba de esos colores que solo el campo mexicano sabe crear, Elena se alejó un poco del grupo.
Caminó hasta el límite de su propiedad donde podía ver las 12 hectáreas de la cooperativa extendiéndose hacia el horizonte. Sofía la alcanzó. ¿En qué piensas, mamá? En que tu padre estaría orgulloso, no solo de que ganamos la tierra, sino de lo que hicimos con ella. ¿Crees que él sabía que esto pasaría? Elena sonrió. Tu padre era muchas cosas, pero profeta no. Creo que solo hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, como todos nosotros. Sofía abrazó a su madre. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi niña. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Guanajuato, Elena Morales pensó en el camino recorrido, de viuda olvidada en una cabaña, esperando que la vida simplemente terminara, adueña de su propia tierra, socia de una cooperativa exitosa, madre de 2 mujeres fuertes y capaces. No había sido fácil, había sido lo opuesto a fácil. Había requerido pelear cuando estaba cansada, levantarse cuando quería quedarse tirada, confiar cuando todo le decía que desconfiara, pero había valido la pena. En la distancia, vio a Julio jugando con el hijo de Diego, lanzándolo al aire mientras el niño reía. Vio a Clara hablando con la esposa de uno de los socios nuevos sobre cómo llevar las cuentas. Vio a don Fermín, casi 90 años ahora, contando historias que probablemente nadie creía, pero todos disfrutaban. Esta era su comunidad. No perfecta, no ideal, pero real. Construida no sobre papeles o herencias o la generosidad de los ricos, sino sobre el trabajo compartido y el respeto mutuo. Elena volvió a la reunión, sirvió más café, cortó el pastel que Clara había horneado, escuchó las historias y los planes para el futuro. La cooperativa quería expandirse, quizás comprar un camión propio para no depender de intermediarios, quizás explorar productos nuevos, tal vez miel de abeja o hierbas medicinales. Había mucho por hacer, siempre habría mucho por hacer, pero ahora, por primera vez en décadas, Elena enfrentaba el futuro no con miedo, sino con curiosidad. Cuando todos se fueron y la noche cayó completamente sobre la sierra, Elena se quedó sentada en la puerta de su cabaña. Las estrellas brillaban como siempre lo habían hecho, indiferentes a las luchas humanas, testigos silenciosos de todas las victorias y derrotas que se desarrollaban bajo su luz. «Lo logramos, Rodrigo», susurró Elena al viento. «No fue como pensamos, pero lo logramos». El viento no respondió, pero Elena no necesitaba respuesta. Sabía que donde fuera que estuviera Rodrigo estaría sonriendo, porque al final la historia no era sobre la tierra, nunca lo había sido. Era sobre la dignidad, sobre el derecho de la gente trabajadora a tener algo propio, sobre cómo la justicia a veces llega de maneras inesperadas y sobre cómo, incluso en medio de la lucha, incluso cuando todo parece perdido, todavía es posible construir algo hermoso. Elena entró a su casa, cerró la puerta y durmió profundamente por primera vez en años. Afuera, el mezquite guardaba sus secretos, las montañas permanecían eternas y la tierra, esa tierra por la que habían peleado tanto, descansaba bajo las estrellas esperando el amanecer y otro día de trabajo, de crecimiento, de vida. Fin.clot eumaia, e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas. Sonet 4.5